Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el tema que corresponde a vitrectomía anterior. Esta presentación va a ser coordinada y supervisada por los tutores, la doctora Esmeralda Guzmán y el doctor Guillermo Ábalos. De FELU tenemos al doctor Martín de Jesús Bon, que no pudo asistir porque está en la jornada de Sinaloa, y su servidor Adriana Riero. Comenzamos. Para poder empezar el tema de vitrectomía, pues tenemos que saber cuál es la indicación o cuál es la causa que nos va a llevar a una vitrectomía anterior. Entonces, en el programa como tal no está ruptura de la cápsula posterior, entonces vamos a abordar también ese tema, ¿no? Entonces, para poder entender y llevar de la mano esta plática, pues es importante un breve repaso de anatomía de lo que es el cristalino y de lo que es el vitrio. Entonces, no sé si, digo, aquí está la información, pero no sé si hay alguien que se anime a describir como lo más importante breve del cristalino, no profundizarnos tanto. Dale. ¿Vas, Varela? Bueno, el cristalino está cubierto por una cápsula, que esta cápsula pues va a envolver, va a rodear completamente todo el cristalino. Lo importante para este tema, esta plática, es de que tenemos que diferenciar que hay una cara anterior, una cara posterior, que la cara anterior va a medir 14 micras y esta cápsula se va a ir engrosando conforme se va yendo hacia el ecuador, donde va a llegar a medir de 21 hasta 23 micras. Esta parte se va engrosando ya que aquí vamos a encontrar fibras tonulares y en la cara posterior, que es la capa más delgada, esta va a medir hasta 4 micras y esta capa tiene una estructura lamelar que gracias a esta estructura lamelar es que esta va a tener bastante elasticidad. Te dice la investigación que la elasticidad que se presenta es hasta un 60% de su diámetro, lo que nosotros lo podemos ver clínicamente cuando por accidente con el faco la tomamos, la llegamos como a pescar, digámoslo así, es de que no en todos los casos se rompe, depende si seguimos con el pedal, podemos romperla, pero no en todos los casos sucede, simplemente la agarramos, soltamos pedal y se suelta y no la rompemos. La que sigue. Quise poner dos bibliografías, una es antigua, es del 2008, esta ya es de la academia del año en curso, no es cierto, del 2022, 2022-2023, pero la puse para que viéramos que no hay diferencia en cuanto al tamaño de ambas caras, pero más que nada lo puse porque creo que en el examen de Guatemala hubo una confusión, ahí creo que les pusieron mal, ahí está, para que vean que sí estaban bien, para que peleen ese punto. Sí. La que sigue. En cuanto a la anatomía del vitrio, ¿alguien quiere hacer algún comentario breve? ¿Qué es el vitrio? Características. Dale la que sigue. ¿Sí? El vitrio tenemos que acordarnos principalmente pues que es avascular y que un 98% hasta un 99% pues está compuesto de agua. El otro 1 o 2% pues va a estar compuesto de sales, azúcares, una red de fibra de colágeno tipo 2, ácido hialurónico, entre algunas otras sustancias. Pero este pequeño porcentaje del 1 o 2% es el que nos va a dar la viscosidad, que va a ser 2 a 4 veces mayor a la viscosidad del agua. Tiene un índice refractivo, ahí puede variar en cuanto a la literatura, pero pues de donde yo lo saqué es de 1.336, otra literatura te lo dice como 1.34. Y bueno, esto nos va a permitir la transmisión de más del 90% de longitudes de onda, que van a oscilar entre 300 y 1400 nanómetros. Breve repaso de anatomía, la que sigue. Y bueno, vamos a definir lo que es vitrectomía anterior para en el desarrollo de la plática no estarnos deteniendo en ver conceptos. Esta viene del derivado del sufijo quirúrgico de origen griego, acromía, que significa el acto de cortar. Entonces, el término de vitrectomía se refiere al corte quirúrgico del vitrio. Nada más. La vitrectomía pues, anterior va a consistir en eliminar todo lo que es el vitrio de cámara anterior y el menor vitrio posible de la cámara posterior. ¿Seguimos? Bueno, ya para iniciar con el tema que corresponde al día de hoy,
empezamos con ruptura de la cápsula posterior. Entonces, la ruptura de la cápsula posterior pues es la complicación más frecuente en lo que es el procedimiento de cataratas, de facomulsificación. Entonces, si recordamos un poquito, lo que es catarata es la principal causa de ceguera reversible. Entonces, si tenemos una gran cantidad de personas con cataratas, pues este procedimiento va a ser más común. Entonces, todo aquel cirujano, todo aquel médico que haga un procedimiento quirúrgico de este tipo, pues tiene el riesgo de que se le complique y tenga una ruptura de cápsula posterior. Y más si es un médico que va empezando a agarrar una habilidad quirúrgica, pues el riesgo, el porcentaje se incrementa bastante. Entonces, las complicaciones de la complicación, que es la ruptura de cápsula posterior, son bastante serias, que pueden llegar incluso a comprometer la visión de nuestro paciente. Más allá de que se pueda implantar o no el lente intraocular, pues la realidad es de que, bueno, ya lo vamos a ver llegado a ese punto, pero es, creo, de lo menos importante, si podemos colocar el lente intraocular o de que sí lo pudimos colocar. De las complicaciones con mayor porcentaje es el edema macular cistoide, que este se llega a presentar hasta un 11.5%, seguido de un aumento de la persistencia de la presión intraocular. De los que son, pues digamos, más temidos, pues es un desprendimiento de retina, como se ve en la imagen. Muchas de las ocasiones cuando sucede una ruptura de la cápsula posterior con una ruptura de la hialoides y se alcanza a ir el núcleo hacia la cavidad vítrea, el error más común cuando no sabemos realizar este procedimiento es querer ir tras el núcleo, tras la catarata que se fue a la cavidad vítrea. Entonces, como se ve en la imagen, meten la pieza de mano, sí jalan el núcleo, pero debemos recordar que el vítreo funciona como si fuera una sola pieza. Viene pegado a lo que es la retina, y si nosotros no hacemos un corte, solamente aspiramos, pues se va a venir todo completo. Entonces, esta es una de las causas por las que no debemos de hacer esa acción. Otra de las complicaciones que se presenta en menor porcentaje, pero siempre debemos de tenerla en cuenta, pues es un desprendimiento coroideo, endoftalmitis, como lo podemos ver en la imagen, que ya vimos el tema con Arisbel, uveitis y un edema corneal. Aquí sigue. Entonces, si ya nosotros generamos un factor de riesgo para presentar una ruptura de cápsula posterior, hay factores que nos pueden aumentar esta complicación, como lo es la catarata hipermadura, un paciente que presente una pseudoexfoliación, catarata polar posterior. ¿Por qué? Porque como lo vimos en las primeras diapositivas, la cara posterior del cristalino es delgada. Conforme va pasando los años se va haciendo un poco más gruesa, pero no quiere decir que esto le dé estabilidad, sino que va perdiendo la elasticidad, se va generando como una capa acartonada, fibrosa, que al momento de nosotros tener alguna de estas tres etiologías, pues es muy fácil de que se pueda romper. Y cuando tenemos una catarata polar posterior, está contraindicado realizar hidrodisección. Cuando no sabemos todo este tipo de puntos claves, podemos nosotros generar esa ruptura. Tener un campo de trabajo disminuido, como un paciente que no dilata, como nosotros realizar una capsulorhexis pequeña, pues es un factor de riesgo. Nosotros vamos a provocar que esto pueda suceder. Un paciente miope, un paciente que tenga una longitud axial mayor a 25. Esto se hace referencia a dos principales razones. Una, cuando no tenemos la experiencia en enfocar cámaras anteriores profundas, te dice que nosotros pues podemos generar un mal procedimiento. Y pues al tener una alteración anatómica, sabemos que no es un ojo normal, tiene cambios estructurales que no son normales, entonces aumenta el riesgo de presentar esta complicación. Un cirujano inexperto. Ahí puede ser quizá un tema de debate, porque un cirujano inexperto llega a tener como más cuidado, llega a querer hacer las cosas más metódicas, con mayor precisión en todos los movimientos. Si lo pensamos de la manera en que a lo mejor nosotros no tenemos la experiencia, es más fácil que suceda, o omitimos pasos que no deberíamos de hacerlo.
Pero cuando vamos agarrando una curva de aprendizaje y dejamos de tener complicaciones, puede llegar el momento en el que se dejaron de complicar y agarramos confianza, dejamos de hacer los pasos que hacíamos con esa precisión, omitimos cosas y otra vez vuelve a presentarse esas complicaciones. Entonces, pues la realidad es que puede ser tanto en cirujanos inexpertos como en cirujanos que tienen mucha experiencia y toman riesgos a veces que no se deberían. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a las causas, la principal pues son iatrogénicas. Está comprobado que en el paso donde mayormente sucede esto es en la emulsificación del núcleo. Ahí es donde más común sucede. Parámetros erróneos. Sin embargo, me voy a regresar un poquito. Aquí sucede en esta fase, en la emulsificación, sin embargo, puede suceder al momento que nosotros estamos haciendo la hidrodisección. Incluso está comprobado que cuando hacemos la hidrodisección, si nos sucede en ese paso, es más grave que si nos sucediera aquí en este. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la experiencia, estamos haciendo la hidrodisección, como se ve aquí en esta imagen. Lo que nosotros vamos vamos a entrar con una jeringa de 3, vamos a introducir la cánula abajo del iris. Vamos a nosotros dejar solución. Puede suceder varias cosas, que nosotros inyectemos con demasiada fuerza ese líquido y generemos un aumento de presión súbito en la parte posterior. Eso puede generar la ruptura. La otra es de que en la técnica se sugiere que se hagan en varios meridianos o en varios cuadrantes. Entonces, si nosotros hacemos en este meridiano, inyectamos, todo está bien, pero no liberamos la presión que se generó aquí. Vimos el efecto de ola, que ya todos lo hemos visto, pero no liberamos la presión al líquido que quedó aquí atrás y nos vamos hacia otro cuadrante y volvemos a depositar, a inyectar líquido, vamos aumentando nosotros presión aquí. Entonces, ¿por qué es lo más grave o por qué puede ser peor? Porque si se presenta una ruptura ahí, se puede ir todo el cristalino completo, desde los primeros pasos. Entonces, por eso se menciona que es la más grave. ¿Cómo podemos darnos cuenta si el desgarro es pequeño? No tenemos visualización de la cápsula posterior. Vemos quizá el efecto de ola, y se hizo una pequeña ruptura. Hay un signo que se llama pupil snap, no sé si lo revisaron, en donde cuando se presenta una ruptura justamente en este paso, ¿qué sucede con la pupila? ¿Alguien lo revisó? Exactamente, hay una pequeña contracción. Entonces, eso es algo que más adelante lo vamos a ver en signos que nos ayudan a hacer el diagnóstico de ruptura, pero eso es algo que puede suceder. Y pues la otra es que nosotros hagamos un daño directo con la punta del faco sobre algún borde de la rexis o ya sea anterior o posterior, generando un desgarro del mismo. ¿La que sigue? En cuanto a los signos diagnósticos, pues no vienen así como tal en la literatura. Yo los quise como separar así de esta manera. Pongo como signos inequívocos de la ruptura y signos indirectos de la ruptura. Con los que no nos podemos equivocar es cuando a lo mejor ya llevamos muy avanzados en el acto quirúrgico y podemos visualizar el desgarro en la cápsula. Entonces, cuando nosotros ya lo podemos ver, pues ahí no hay como mucho pues, que pensar, ¿no? Pues está ahí, ya lo estamos viendo, entonces el diagnóstico es franco. Cuando vemos hebras de vitrio en las incisiones o en la cámara anterior, pues ahí ya tenemos el diagnóstico como tal. Cuando no tenemos mucho la experiencia, nos vamos a apoyar cuando tenemos la sospecha de triamcinolona, que esta nos va a ayudar a teñir el vitrio en cámara anterior. Y bueno, cuando hay fragmentos nucleares en cavidad vítrea, pues ahí ya no hay manera de que tengamos la sospecha, ahí está la certeza como tal. Y algunos signos indirectos de que hay una ruptura capsular, pues es una profundidad espontánea de la cámara posterior, que esta pues puede ir acompañada de una midriasis en pupila. La pérdida de eficacia del faco. Nosotros estábamos haciendo el procedimiento quirúrgico, estábamos trabajando completamente normal y de repente no nos damos cuenta, pero sentimos que el faco ya no está haciendo su función como lo estaba haciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque el vitrio hace como un efecto
de tapón. Entonces, no va a estar, no va a estar como atrayendo el cristalino, incluso puede que lo traiga, pero como que a la misma vez lo rebota. No va a generar como tal el ultrasonido. Lo jala y lo rebota, lo jala y lo rebota. Entonces, no es que no funcione el equipo, a lo mejor sí debemos de revisar que todo esté bien, pero eso puede ser un signo de que nos haga pensar que tenemos una ruptura. Y también una dificultad para rotar el núcleo cuando posterior a esto lo estábamos haciendo sin ningún problema. Y el signo que ya les había comentado. ¿A que sí? Ok, en cuanto a clasificación, pues puede ser clasificación o no, pero realmente este es los escenarios que nos vamos a encontrar. Si nosotros ya tuvimos una ruptura de cápsula posterior, puede ser sin ruptura de la hialoides, o sea, no está saliendo vítreo. Está ahí la ruptura de cápsula posterior, pero no sale el vítreo. La otra puede ser ruptura de cápsula posterior con ruptura de la hialoides, por lo tanto va a salir vítreo de la cavidad posterior hacia la cavidad anterior. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y nos quede muy grabado porque depende de estos dos escenarios, es lo que vamos a hacer, es lo que cómo vamos a actuar. Entonces, si tenemos una ruptura de cápsula posterior sin ruptura de la hialoides, podemos nosotros apoyarnos de viscoelástico, ponerlo en cápsula posterior y continuar con la facomulsificación. Si tenemos una ruptura de la hialoides donde ya hay presencia de vítreo, nosotros debemos de valorar qué es lo que vamos a valorar, cómo está nuestro cristalino. Si lo alcanzamos a fracturar, si está completo, porque todo va a depender de todo, del escenario como vaya sucediendo, para ver si lo vamos a convertir a una extra, a una SIX, o vamos a continuar con la FAC. Entonces, algo que debemos de ver es si hay caída del núcleo cortical hacia el espacio del vítreo o si no hay caída del cristalino. ¿La que sigue? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el manejo, nuestra actitud? Primero, quizá lo más común, pues tenemos a nuestro tutor que nos está ayudando, nos ponemos nerviosos, entramos en pánico y no sabemos qué hacer. Entonces, este es el objetivo de esta plática, tener muy presente qué es lo que tenemos que hacer cuando se presente alguno de estos signos. Debemos de tener un plan quirúrgico. Lo ideal es de que nuestro personal, nuestras enfermeras con las que estamos trabajando, pues sepan qué es lo que sigue, qué es lo que se tiene que hacer. Cuando yo estaba revisando esto, me acordé cuando estaba en el internado, en el área de urgencias, antes de empezar la guardia, nos poníamos de acuerdo que si paciente caía en paro y sonaba la chicharra, cada quien, tú te ibas a ir a vía aérea, tú te ibas a ir a bitácora, cada quien tenía su función y en el momento no tenías que ponerte de acuerdo porque perdías tiempo. Entonces aquí también debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer, porque un movimiento que hagamos como muy común, vemos se complicó y el acto reflejo es sacar el instrumental del ojo. Es lo más común. Y eso es una complicación que se presenta muy común que ahorita vamos a ver. Los pasos que tenemos que hacer o los objetivos es impedir que se agrande la ruptura y que pase el vítreo a la cámara anterior. Segundo, evitar que pasen fragmentos nucleares al vítreo. El tercero, hacer la vitrectomía. Cuatro, pues hacer la aspiración de masas corticales, ya sea que si no hay vitrectomía, quitamos todo el vítreo y decidimos continuar con la FACO, que eso ahorita lo vamos a revisar, o vamos a retirarlo por medio del vitrector. Y como último, pues la implantación de lente intraocular. Si tenemos soporte, si el paciente lo permite, vamos a poner lente intraocular. Si no, pues no lo vamos a poner. Hay pues no debate como tal, pero sí, a lo mejor teniendo a la doctora que es de segmento y al doctor Guillo que es de retina, ellos nos podrían decir qué es lo más aconsejable. De lo que yo estuve revisando, los retinólogos hay veces que ya se fue el núcleo a la cavidad vítrea y ellos prefieren que no se ponga el lente intraocular. ¿Por qué? Porque el lente intraocular les puede estorbar al momento de hacer una vitrectomía posterior. Y ahí también la justificación de que si ya se te complicó el paciente,
tienes que tener una buena comunicación con él y decirle al paciente que se complicó y que no se puso el lente, pues es algo que a lo mejor también no habla muy bien o no es algo que les vaya a gustar. Entonces, valorar independientemente de que si se hizo vitrectomía anterior, si había vitrio, si fue extra, si lo que sea, es pues valorar si hay soporte, qué tipo de lente se va a poner, si se va a poner el que teníamos planeado o si se va a cambiar a un lente de 3 piezas. ¿La que sigue? Entonces vamos con el primer paso, que era impedir que se agrande la ruptura y pase vitrio a cámara anterior. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Como ya lo dijimos, pues no asustarnos, no caer en pánico y tenemos la pieza de mano, tenemos el faco adentro del ojo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Estamos pisando el pedal, a lo mejor estábamos generando ultrasonido, nos damos cuenta de que hay una ruptura, no sacar la pieza de mano y dejar el pedal en 1, que es irrigación. ¿Por qué? Porque debemos de mantener la presión dentro de la cavidad vítrea. ¿Qué sucede si nosotros sacamos la pieza de mano y hay una ruptura? Lo que nos dijo la doctora Esmeralda en clases anteriores es que el vitrio siempre va a querer salir. El vitrio está en una cavidad donde hay presión y va a querer salir a una cavidad donde hay menos presión. Entonces, ¿cómo vamos a evitar eso? No sacando la pieza de mano, dejando en irrigación y colocar con la otra mano, tenemos que tener habilidad, pedimos viscoelástico y con la otra mano, entrando por paracentesis, vamos a colocar el viscoelástico en donde está la ruptura. Tenemos que recordar que ya vimos la clase de viscoelásticos. ¿Qué viscoelástico es el que se va a utilizar para cuando se presenta una ruptura? ¿Se acuerdan? Dispersivo, exacto. Entonces, la que sigue. Aquí tenemos esta imagen que es justamente lo que les estaba diciendo. Vemos que está la pieza de mano, ya se generó la ruptura. Aquí está en irrigación y como nos estamos dando cuenta, se está manteniendo la presión en cavidad anterior y en cavidad posterior. Si nosotros la sacamos, vamos a dejar de mantener ese equilibrio y pues el vitrio va a salir con mayor facilidad. Por la paracentesis vamos a colocar el viscoelástico. Aquí está afuera. Prácticamente la cánula del viscoelástico está afuera, pero lo ideal es de que tenemos que entrar hasta donde está la ruptura y colocar ahí el viscoelástico. ¿La que sigue? Ok, la segunda indicación que tenemos que dar es bajar la altura de la botella, porque si nosotros dejamos la altura de la botella alta y no hacemos ese cambio, pues va a seguir saliendo el líquido, pero este va a empezar a generar un flujo turbulento. Entonces, al generar ese flujo turbulento, lo que puede ocasionar es que la ruptura de ser pequeña se haga más grande. Entonces, puede haber la caída completa del líquido. ¿La que sigue? Ok, el segundo paso era evitar que pasen fragmentos nucleares al vitrio. El objetivo, pues, es, como lo dice tal cual el título, es eliminar todo el material del cristalino y evitar que pasen fragmentos a la cavidad vítrea. Esta es la complicación pues más inmediata, más grave que nos puede suceder en ese momento. Si presentó la ruptura, lo que queremos es que el resultado que teníamos planeado pues sea el resultado al final de la cirugía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que detenernos quizá y valorar. Es parar y valorar. ¿Qué vamos a valorar? El estado del núcleo y si tenemos integridad o no de la hialoides. ¿A qué me refiero con el estado del núcleo? Que si estaba, depende en qué momento nos haya pasado el afaco, pero si estaba el núcleo completo o ya estaba dividido. ¿Qué tipo de catarata teníamos? Si el núcleo está completo y tenemos ruptura, pues yo creo que al acordarnos de que no toda la catarata va a salir por faco, entonces hemos de detenernos y valorar quizá una extra o una six. Si hay integridad de la hialoides o no. Esto lo vamos a ver si hay vitrio o no hay vitrio en cámara anterior, pero pues nos puede ayudar para tomar decisiones al final. ¿La que sigue? Ok. Si hay ruptura capsular con hialoides intacta y material nuclear. Si está intacta la hialoides, pues nosotros podemos apoyarnos o asegurarnos con la inyección de viscoelástico,
tratar de continuar con la FACO bajando parámetros y subiendo el núcleo a cámara anterior y continuar con la emulsificación en cámara anterior. ¿Cuáles son los parámetros recomendados? Bajar la botella a 40, 50, no mayor a 50 centímetros, un flujo de aspiración de 15, un vacío de 150 a 200 y una potencia de ultrasonido baja, de 30 a 40, pero ahí va muy de la mano a valorar qué tipo de catarata tenemos. Si es una catarata blanda, pues sabemos que con una potencia así de baja, con estos parámetros bajos, pues vamos a poder emulsificarla, vamos a poder sacar. Si es una, no sé, nuclear, ¿qué te gusta? Una que esté dura, una nuclear 4, pues con estos parámetros realmente es muy poco probable que la vayamos a poder terminar la cirugía. Entonces, siempre tener en cuenta esto y saber que se puede convertir en una extra. ¿La que sigue? Ok, tenemos ruptura capsular con ruptura de la hialoides. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay presencia de vitrio y ahí tenemos material nuclear en el saco capsular. Entonces, si tenemos el núcleo sin dividir, lo más recomendable es convertir una extra a un six. Si lo tenemos dividido, o depende si el médico tiene mucha experiencia y él toma riesgos de decir, no, yo puedo continuar con una FACO, bueno, pues puede continuar con la FACO con el uso debido de viscoelástico. Emulsificar el núcleo, pues tratar de subirlo a cámara anterior y se va a realizar sin dividirlo. ¿Por qué? Porque se puede complicar. Entonces, lo ideal es subirlo a cámara anterior y tratar de emulsificarlo sin dividir. Si tenemos una ruptura capsular y el núcleo está dividido, ahí sí podemos continuar con una facomulsificación. Igual los parámetros van a ser bajos, tenemos una disminución en la potencia de un 30 a un 40%, el flujo de aspiración es de más o menos 18, un vacío de 150 y una altura de botella, ese no va a cambiar. Lo recomendado es que siempre sea por abajo de 50. Y si el núcleo llega a caer a cavidad vítrea, pues siempre es bueno tener un amigo retinólogo porque nos va a salvar de muchas complicaciones. Entonces, hay veces que lo ideal es dejar un acto quirúrgico de segunda intención para que el retinólogo pues resuelva lo que nosotros complicamos. Y aquí era lo que les comentaba, justamente en este paso, ¿qué hacemos? Se fue el núcleo a cámara anterior, perdón, a cámara vítrea, cámara posterior, ¿vamos a poner el lente intraocular o no lo vamos a poner? La que sigue. Ok, ¿aquí alguna duda hasta ahorita? ¿No? Bien. Entonces vamos a continuar con la técnica quirúrgica ya de la vitrectomía anterior. ¿Sigue? Bueno, todas las plataformas de facomulsificación tienen la posibilidad de conectar un vitreotomo anterior. Este consiste o se trata de en una pieza de mano que va a llevar incorporada una guillotina. Este va a ser su, digamos, su mecanismo de acción. Esta guillotina se va a desplazar hacia adelante y hacia atrás gracias a un sistema neumático. Entonces, en la diapositiva siguiente vamos a ver un video de cómo es que funciona esta guillotina. El instrumental, pues básicamente es un vitreotomo. ¿Le das la que sigue, Julio? Ajá, lo tenemos aquí en la imagen. Es un vitreotomo que lo podemos hacer bimanual o lo podemos hacer en una sola pieza. Lo recomendable es que sea bimanual. Va a tener una línea de aspiración, una línea de irrigación. La que sigue. Vamos a a necesitar el uso de viscoelásticos. Estos viscoelásticos los tiene el doctor Guillo en su clínica. No sé si alguien los conozca, quiera hacer un comentario de estos o se anima a decir, ah, este es cohesivo, este es dispersivo, este es adaptativo. Exacto, exacto. ¿Vale la pena colocar un disco adaptativo o solamente un dispersivo en parte de atrás para poder
Sí, ok. Bueno, la que sigue. Dentro del material necesitamos lanceta. Este va a ser para una esclerotomía. Debemos tener en cuenta que nosotros, y el tema es vitrectomía anterior, pero no estamos exentos de que no se pueda resolver con una vitrectomía anterior y necesitemos la vitrectomía pars plana, que esta ya sería idealmente por el retinólogo. Entonces, tener nada más el material por si se llegara a necesitar. La que sigue, un compás. Este compás, pues realmente lo único para lo que lo vamos a necesitar es para medir en dónde vamos a hacer la esclerotomía. 3.5 milímetros debajo del limbo. La que sigue, triancinolona. Esta es súper importante ya que hay quien la aplica y quien no la aplica. Cuando no se tiene la experiencia, lo recomendado es que se aplique, que se inyecte para poder ver realmente que no quede ninguna mecha vítrea, que no quede ningún resto de vitrio. La que sigue. Un mantenedor de cámara. Podemos utilizar, como les decía, la irrigación bimanual o podemos utilizar un mantenedor de cámara. Esta solamente se va a utilizar cuando sea una vitrectomía anterior. Vamos a conectarla a la irrigación, por la paracentesis, vamos a introducir esa parte que está como ranurada y esas ranuras comenta que te ayuda para darle como estabilidad a esa parte que va a entrar a la cámara anterior para que no esté como moviéndose y el flujo que esté dando sea como más continuo y laminar, que vaya justo al centro, debe de ir apuntado hacia el iris, que vaya hacia el centro. Si no tiene esa estabilidad y se está moviendo, va a generar un flujo turbulento que nos puede complicar la cirugía también. ¿La que sigue? Y el lente de 3 piezas, que ese también es algo que debemos de tener muy en cuenta siempre que se vaya a hacer una FACO, porque no sabemos si se puede complicar o no. Un rotador de lente y un nylon 10 ceros. Conforme lo vayamos viendo, les voy a explicar por qué necesitamos el nylon. Bueno, esa es otra imagen de cómo va a funcionar la guillotina. Aquí te dice que tiene un puerto abierto en donde se ve el vitrio, que lo está, digamos, aspirando. Cuando se cierra es cuando corta el vitrio, vuelve a abrir, vuelve a aspirar, cierra y corta. ¿La que sigue? Y ese es video. Le puedes poner play, dura súper poquito, pero es un ejemplo de cómo funciona la guillotina. Depende de los cortes que nosotros programemos, es las veces que va a hacerlo por minuto. Pero así es como funciona. Es el vitrector. Hago mención de este equipo porque es el que tenemos aquí. Entonces, a lo mejor no es el de mayor agrado de todos, pero es el que tenemos aquí. Entonces, vale la pena saber que este va a tener una guillotina con accionamiento neumático doble que va a darnos cortes, un corte lineal que va a empezar desde 0 hasta 2.400 cortes por minuto. Otros equipos te pueden dar hasta 5.000 cortes para vitrectomía anterior. Este equipo te da para vitrectomía anterior 2.400, para posterior de 0 a 10.000 cortes por minuto. Nos va a presentar dos como modalidades para hacer la vitrectomía que debemos de aprender también el uso del pedal, que es irrigación, aspiración, corte o irrigación, corte, aspiración. En la que sigue lo vamos a ver. Ok, estas son las dos formas en las que nosotros vamos a manejar, dependiendo de lo que nosotros querramos, el pedal. Si lo que nosotros queremos es aspiración de la corteza, que nos haya quedado, que haya vitrio y que nos haya quedado ahí algo de corteza, pues vamos a poner la modalidad de IA corte, que este va a aspirar y va a cortar. Si nosotros lo que queremos es solamente aspirar lo que es el vitrio, aspirar y cortar el vitrio, pues entonces vamos a poner la modalidad de corte IA. Y este va a cortar y va a aspirar. Primero, o sea, hace la función de corta, aspira, corta, aspira. Entonces, ¿le das la que sigue? Así es como va a funcionar el pedal. Cuando nosotros queramos hacer, les comentaba, la vitrectomía anterior, donde solamente hay vitrio, el pedal en posición 0, reposo, pues no va a hacer ninguna función. Cuando nosotros presionamos y tenemos la posición 1, va a ser la función de irrigación. Eso va a ser igual para las dos. Cuando cambia es cuando pasamos a posición 2, ahí ya va a generar corte. Pasamos a posición 3 y va a generar la aspiración. Cuando nosotros tenemos corteza, posición 0, pues es repose, posición 1 es irrigación y
2 y 3 va a ser aspiración corta. ¿Vale? Esa es la función la forma en la que nosotros vamos a controlar el pedal. ¿La que sigue? ¿Otra? Bueno, tenemos dos vías para realizar vitrectomía. La vía anterior limbar, que es la que está aquí en la imagen, que es la que estamos viendo en la clase, y la vía pars plana, que esa va a ser realizada por un médico con adiestramiento, un retinólogo. La forma en la que vamos a abordar, pues se alcanza a apreciar aquí en la imagen. Aquí la vamos a abordar por vía limbar, vía córnea, y en la pars plana, pues va a ser con un trocar, va a ser con un abordaje por el plano inferior del iris. ¿Vale? ¿La que sigue? Ok, la vitrectomía anterior, debemos de tener en cuenta que la clave para realizar una buena vitrectomía anterior es trabajar a cámara cerrada. Lo ideal es de que sea una cámara hermética, que si nosotros ya hicimos la incisión principal, que si ya tenemos la paracentesis, lo ideal para que no tenga complicaciones y salga un buen resultado es cerrar la incisión principal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a colocar nuestro vitrector y la incisión principal es de un mayor diámetro. Entonces, si nosotros por ahí colocamos nuestro vitrector, va a estar fugando, va a estar saliendo vitrio, entonces se nos puede complicar la cirugía. Entonces, el primer paso es cerrar la incisión y realizar otra. Realizar otra que esté separada hasta 90 grados de la principal para que no haya fugas de vitrio. Vamos a utilizar un mantenedor de cámara por la paracentesis, como se ve en esta imagen de acá. Y aquí, pues es una imagen muy práctica de cómo veríamos que estaría fugando el vitrio si nosotros intentamos hacer la vitrectomía por la principal. Nosotros entramos, estamos realizando la vitrectomía y va a estar fugando todo el vitrio. Entonces, por eso es lo recomendable cerrar, hacer un punto, 2 puntos y realizar otra entrada. ¿La que sigue? ¿Cómo vamos a empezar a realizar la vitrecto? Colocamos viscoelástico y tenemos que irnos, para eliminar el vitrio, nos vamos a ir al saco de la cápsula posterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar con el vitreotomo hasta donde está la ruptura y nos debemos de pasar por abajo de esta, siempre con la boca del vitreotomo hacia arriba. Eso es lo que tenemos que empezar a realizar, empezar con nuestro pedal a controlarlo, a ir cortando con la idea y el objetivo como de separar las dos cámaras. Dejar, cortar toda este vitrio que estaba pasando, tratar de separar la cavidad vitrea de esta parte de acá. Ahorita en la que sigue hay un video que me gustó mucho y está muy claro. Recordar que el objetivo pues es eliminar el vitrio de cámara anterior y el menor vitrio en cámara posterior. La que sigue. No iniciar en cámara anterior. ¿Qué sucede si nosotros ya vemos que hay vitrio en cámara anterior y queremos empezar ahí? Lo único que vamos a hacer es que el vitrio se va a estar jalando de aquí, lo va a estar jalando de la posterior, entonces nunca vamos a terminar. Por eso es lo recomendable irnos a donde está la ruptura, como cortar esa mecha, ese hilo que se está subiendo para después, ya hicimos ese corte, pusimos viscoelástico, tapamos y ahora sí aspirar el resto del vidrio. Ok. Bueno, era un video donde primero estaba cortando el vitrio donde está la ruptura. Aquí, si se fijan, está la boca hacia abajo, pero lo recomendable es que esté hacia arriba. Se realiza el corte de esta mecha vitrea y se separa como esta primer parte de lo del vitrio y de esto lo separa como en una segunda parte. Pero bueno, esa era todo. ¿La que sigue?
Para saber si hemos eliminado todo el vitrio, a veces es difícil visualizarlo, más cuando no tenemos la experiencia. Entonces, se recomienda el uso de triamcinolona. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a ser como una técnica de tinción del vitrio, nada más. Recordar que podemos tener un efecto secundario que nos puede ayudar en cuanto a controlar la inflamación, ya que todo paciente que se realiza una vitrectomía anterior, pues tiene una tendencia a inflamar la córnea. Entonces, aparte de que nos va a teñir el vitrio, nos ayuda a controlar un poquito la inflamación. ¿La que sigue? La triamcinolona que utilizamos o que se utiliza aquí en CAU es esta, Auroport, y es importante hacer mención que si se inyecta triamcinolona, si vamos a hacer uso de esta herramienta que es muy buena, es estar seguros que sea para inyectar en cavidad vítrea, porque no todas son, y que sea libre de conservadores, ya que no todas tienen esta indicación y tiene un proceso de preparación específico para poderla inyectar. Esta ya viene pues diseñada para inyectar la cavidad vítrea. Yo nunca la he utilizado, por lo que pregunté aquí arriba, no necesita ninguna preparación, ya viene lista para inyectarse, nada más aplicar e inyectar. ¿Vale? ¿La que sigue? Ok, puse este artículo, me gustó porque habla sobre el uso de la triamcinolona en un grupo de pacientes que se realizó una facomulsificación y se complicó con una ruptura de cápsula posterior. En este artículo se separaron dos grupos. Ambos tuvieron ruptura de cápsula posterior. Uno se inyectó triamcinolona para teñir vitrio, efecto benéfico, pues nos ayuda a controlar la inflamación. Los datos obtenidos y los que se valoraron fue la agudeza visual, que ahí mencionaba que realmente no había mucha diferencia entre un grupo y otro. La presión intraocular tampoco había diferencia, no se hubo gran significado, pero lo que sí fue que los pacientes se valoraron antes de la cirugía, se valoraron un día después de la cirugía y se valoraron meses después de la cirugía. Se observó que los que no se aplicó triamcinolona llegaron a encontrar hebras vítreas, mechas vítreas en cámara anterior después de la cirugía y también un edema macular cistoide. Entonces, se llegó a la conclusión de que el uso de la triamcinolona te ayuda no solo para teñir y estar seguro que no haya vitrio, sino que sí tiene un efecto benéfico a largo plazo para este tipo de complicaciones. Nada más. La que sigue. Ok, llegamos a la parte de si vamos a implantar el lente intraocular o no lo vamos a poner. Pues si tenemos una situación favorable en donde tenemos una pequeña ruptura de la cápsula posterior, tenemos una buena capsulorrexis, hicimos una rexis de buen tamaño, nos quedó todo perfecto, pues te dice que podemos podemos colocar el lente intraocular. Incluso si tenemos este escenario que sería bueno, podemos continuar con el plan de si teníamos, por ejemplo, íbamos a poner un lente multifocal, podemos poner lente multifocal. Se aconseja que sea de una pieza. Cuando ya tenemos una ruptura mayor, que ya es grande, que no tenemos soporte capsular, pues lo ideal es colocar un lente de 3 piezas. Como se ve en la imagen, tenemos un lente de 3 piezas, ya que pues, se había presentado en este caso una ruptura grande, no había soporte y por eso fue que se puso ese lente intraocular. ¿Sí? Ok, ¿cómo podemos corroborar todavía si realmente hicimos una buena vitrectomía? Pues ver bandas vítreas, ¿no? Ya hablamos del uso de la triamcinolona, sus beneficios tanto para identificar si ya no hay mechas vítreas, burbuja de aire. Podemos colocar una burbuja de aire en cámara anterior. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Desgraciadamente no encontré una imagen, pero esa burbuja de aire normalmente cuando todo está bien es redonda, es uniforme. Cuando hay vitrio es una burbuja que no es uniforme, que no es completamente redonda. Se ve bueno, no distorsionada, pero no se ve simétrica, digámoslo así. Podemos utilizar carbacol. Si ya terminamos la cirugía, pusimos lente, podemos utilizar carbacol para cerrar la pupila. Cuando hay vitrio, es una pupila que no es simétrica, no hace una miosis perfecta, sino que queda como traccionada, queda como jalada de algún lado. Ese es video. Puedes fijarte si se puede reproducir.
¿no? Ah, sí, ahí va. Ahí lo que va a hacer es la inyección de triamcinolona y vamos a observar cómo tiñe el vitrio. Lo hace en dos ocasiones. Lo inyecta una vez, entra bimanual, realiza la vitrectomía, vuelve a colocar triamcinolona para asegurarse de que ya haya aspirado. Aquí se alcanzan a ver todas esas manchas vítreas, como queda la triamcia ahí tiñendo el vitrio. Incluso el lente intraocular ya está en su lugar y el vitrio en cámara anterior continúa. Ahí vuelve a colocar triamcinolona y continúa presencia de vitrio. Si se fijan, el equipo que tenemos aquí nos da hasta 2.400 cortes. Está utilizando un Centurion donde le da para vitrectomía anterior 4.000. ¿Te das la que sigue? Otro de los signos que podemos o de los procedimientos que podemos realizar es un barrido con un instrumento accesorio, como con una espátula. ¿Le das otra? Aquí se alcanza a ver en la imagen. Ese barrido se sugiere que se haga en el plano superior de la pupila del iris. Podemos hacerlo a la dirección que nosotros queramos, ya sea en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas, pero lo que necesitamos o el signo que vamos a encontrar es que al momento que nosotros pasamos o hacemos ese barrido, se van a generar tracciones que lo vamos a poder ver en el iris, o si no hay presencia de vitrio, pues podemos hacer todo el barrido y no va a haber ningún tipo de tracción. ¿La que sigue? Ok, complicaciones. Podemos tener complicaciones intraoperatorias, posoperatorias o un posoperatorio tardío. De las intraoperatorias, lo más común es que haya hipotonías. Y si tenemos una hipotonía, podemos tener el riesgo de una hemorragia supracoroidea o expulsiva, un desprendimiento coroideo. Esas son de las complicaciones que nos pueden suceder durante la cirugía si no actuamos de la manera correcta. En un posoperatorio inmediato, igual podemos tener hipotonía por alguna fuga que no hayamos dejado una cámara hermética o una hipertonía por la retención de viscoelástico. Si nosotros vamos a colocar el lente intraocular y tenemos la ruptura, vamos a poner viscoelástico dispersivo y ese viscoelástico no se va a aspirar, se va a dejar ahí para que mantenga estable la cámara. Entonces, ese viscoelástico nos puede generar un aumento de la presión o incluso un bloqueo pupilar. De las complicaciones de un posoperatorio tardío, pues dentro de lo más común es endoftalmitis, desprendimiento de retina. Hay procedimientos que están descritos en donde hace la vitrectomía anterior, aparentemente quedó todo bien y en el seguimiento del paciente de un mes, de 2 meses, el paciente llega con un desprendimiento de retina. Entonces, no es de que el paciente no se haya cuidado, no es de que el paciente haya hecho algo que le generó ese desprendimiento de retina, es que realmente nosotros hicimos un mal procedimiento. ¿La que sigue? Ok, ventajas y desventajas de la vía anterior. En cuanto a ventajas, pues es un acceso sencillo y que se supone que todo médico de segmento anterior debe de estar capacitado para realizarlo. Resulta fácil eliminar todo el vitrio cuando tenemos un poquito de habilidad o sabemos realmente los pasos de este procedimiento. Las desventajas es que es más fácil traer el vitrio hacia la cámara anterior, entonces eh, puede llegar a generar esta complicación. En casos de ruptura grande o que hay mucho vitrio en cámara anterior, pues realmente es difícil realizar el procedimiento. Ese es en cuanto a ventajas, desventajas. La que sigue. Los puntos claves como recordatorio para realizar la vitrectomía anterior es igualar la presión vítrea en ambas cámaras con viscoelástico para poder tapar o no sacar la pieza de mano. Suturar la incisión principal para generar una cámara hermética, utilizar una incisión nueva separada de la principal de un tamaño que sea justo del instrumental de vitrectomía. Dirigir la irrigación siempre al plano del iris, que les comentaba, ya sea con un mantenedor de cámara o si lo hacemos bimanual.
Inyectar abundante viscoelástico dispersivo, ese es muy útil para controlar la salida del vitrio de la cámara posterior y utilizar triamcinolona para teñir el vitrio. ¿Para qué sirve? Ok, no hablamos de pars plana porque no era el tema, pero estas son algunas ventajas y desventajas. Te dice que la pars plana, este abordaje, lo podemos hacer cuando la ruptura es grande, pero nos dice que es como la manera más fisiológica de realizarlo. Cuando se aborda por pars plana, te dice que al momento que estás haciendo la vitrectomía, a veces no es necesario subir a cámara anterior. Como estás abajo con la boca hacia arriba del vitrector, pues desde la cámara anterior la jala. Entonces es un poco más sencillo, teniendo la habilidad y al retinólogo, ¿no? Las desventajas, pues, es de que no todos los cirujanos de polo anterior, pues, tienen la capacidad o el adiestramiento para realizar este procedimiento. Aquí también se mete un tema de la anestesia. Muchas veces no realizamos una buena anestesia considerando que se nos puede complicar el paciente. No sé si les tocó, en Guatemala incluso realizan las facos con puro Pontic. Entonces, pues hay que tener eso en cuenta. Entonces, realizar una esclerotomía tiene un cierto riesgo, ya que puede producir un desgarro retiniano o puede incluso producir una encarceración del vitrio con la esclerotomía. ¿A qué sigue? Ok, pues este otro artículo que comparaba la vitrectomía anterior con la vitrectomía posterior. Realmente, en cuanto a la agudeza, no se encontró alguna diferencia significativa que nos haga pensar que vale la pena más una u otra. Realmente era muy similar, pero sí la recuperación visual a un día, a una semana y un mes posterior a la cirugía fue mayor con la pars plana que con la anterior. Entonces, pues el paciente tiene una mejor recuperación. En cuanto a presión intraocular, se encontró que hay aumento de la presión intraocular que incluso requiere tratamiento hipotensor en mayor porcentaje en procedimientos de vitrectomía anterior que pars plana. Y pues las complicaciones que se encontraron, hubo un menor porcentaje en pars plana, hubo un mayor porcentaje de endoftalmitis, de desprendimiento de retina y un edema macular en vitrectomía anterior. ¿La que sigue? Ok, toda la plática les hablé de la altura de la botella. No todos los equipos trabajan con altura de botella. Está este estudio que es del 2016. El objetivo de este estudio se hizo en un laboratorio, fue evaluar la capacidad de los facoemulsificadores con una actividad de fluídica activa o pasiva. ¿Qué quiere decir? Pasiva, pues elevamos la botella y que esté irrigando, ¿no? Que esté saliendo flujo. Y la activa no necesita una altura de botella, sino por sistemas neumáticos, comentaban, de placa. Conforme tú vayas, conforme tú vayas aspirando, va a como, ay, ¿cómo lo explico? En la pasiva es la presión intraocular va a depender de la altura de la botella y la aspiración. Mientras más aspires, va a ir bajando la presión intraocular porque el fluido va a ser el mismo. No es de que estás aspirando y sube la botella para que haya más irrigación. Entonces va muy de la mano. Y en la activa no se supone que los equipos hacen como una compensación automática. Tú aumentas tu aspiración y el flujo va a aumentar para mantener todo el tiempo más estable la presión intraocular. Bueno, entonces en este estudio se utilizó una cámara de prueba acrílica para hacer el modelo de una cámara anterior del ojo. Los dos sistemas de infusión que se utilizaron aquí fueron un equipo Infinity y un Centurión. En el Infinity y en el Centurión se utilizó esta fluídica pasiva. En el Centurión tiene esta opción de ya sea pasiva o sea activa. Entonces, el resultado fue, la conclusión que se llegó, es de que se sugiere que la estabilidad de la cámara anterior es mejor cuando utilizamos una fluídica activa. En el estudio
¿Puedes poner lo que sigue? Ok, aquí en esta gráfica se ve cómo estaba lo que es la presión intraocular que tenemos aquí en esta línea vertical. En la línea horizontal tenemos el flujo de aspiración. La presión intraocular objetivo fue de 30 milímetros de mercurio, 55 y 80. En los tres grupos, la presión intraocular meta era mantenerla durante todo el procedimiento quirúrgico, digámoslo así. Entonces podemos ver cómo en la irrigación pasiva, tanto del Infinity como del Centurión, en esta de 30 milímetros, vemos que conforme se fue aumentando el flujo de aspiración hasta llegar casi a los 50, de tenerla en 30, bajó incluso hasta menos 20. Entonces eso nos puede generar un riesgo, ya que lo que queremos durante una cirugía es mantener una cámara anterior estable, que no haya hipotensión y que no haya hipertensión. Entonces, en los dos estudios que se hizo, tanto en Centurión como en Infinity, de la irrigación pasiva, se demostró que había una hipotensión conforme se aumentó el flujo de aspiración. En la infusión activa, si vemos, se comporta de una manera muy estable. En el grupo la biometa era de 30, de 60 y de 80, conforme se aumentó el flujo de aspiración, realmente no hubo un gran cambio, sino que siempre la presión intraocular se mantuvo. El cambio que se daba era disminuyó 4 milímetros de mercurio, cuando en estos de acá, pues, disminuyó de 15 hasta 20. Y pues eso es todo el video. No sé si tengan alguna duda. Ok. Ok, bueno, entonces será un video donde hay una ruptura de la cápsula posterior, se inyectó triamcinolona y aquí están los parámetros que se están programando. Un corte de 4.000, creo, ya no lo vi. Pero aquí lo que está haciendo es entrar con el vitrector hasta donde está la ruptura, incluso pasas un poco donde está la ruptura para empezar a cortar el vítreo y hacerlo como en dos cavidades. Ya cortaste de la posterior, ya ese lo dejas ahí, inyectas viscoelástico y te vas a aspirar de la cámara anterior. Ahora, aquí está aspirando los restos de la corteza. Y si se fijan, coloca un lente intraocular de una pieza, no fue de 3 piezas. Entonces, la cirugía, si tú realizas un buen procedimiento, no tiene por qué cambiar el, 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 el objetivo, no tiene por qué cambiar el resultado en el paciente. Entonces, aquí tenemos una ruptura donde se ve que es irregular, se inyecta triamcinolona, no dice la marca, pero si se fijan ahí explicaba cómo la tenía que preparar, porque no era una triamcinolona específica para cavidad vítrea. Entonces, igual aquí tenemos los cortes, 3.500, un flujo de 10, un vacío de 350, son parámetros bajos. Y pues estos videos realmente tienen o sea, el procedimiento te lleva, son exitosos. Aquí te dice que cuando ya eliminaste todo el vitrio, puedes regresar a subir la botella para tener una mayor presión. Y pues igual coloco lente intraocular de una pieza. Gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta de Víctor, pues mira, yo la verdad nada más de lo que estoy investigando decía específicamente de utilizar disco dispersivo. Si el otro te da la función de que se adapta, pues quiero pensar que se puede utilizar. Si la ruptura no es muy grande, pero no sé qué nos digan los expertos. Víctor preguntaba si se podría utilizar un viscoelástico adaptativo en una ruptura. Entonces le digo,
no creo que estime efectiva el cuando ya te se donde es diferencia, ya separas de calidades anteriores, un tapón con el disco, pues va a ser más fácil que un disco dispersivo que mantenga el tapón, aunque tú quieras utilizar la aspiración. Aunque es dispersivo va a ser más fácil. Preferencia dispersiva. La incidencia, o sea, ¿cuál es el significante en bolsa ya se hizo? ¿Te refieres a explorar por la incidencia y que te puedan mostrar? Inmediatamente ya tienes una práctica Entonces hay un tiempo para dejar actuar la cuando me proyectas cuánto tiempo lo vas a más fuerte con para
Lo que quisiera recomendar a conexión más breve.
pero no voy a sentarlo. Pero es cierto, tienen muchas cosas que no se necesitan. Entonces, cada corte hay. Entonces, por ahí bueno, este, materiales que van a ser para el discolazo. Y el ornato de estudio y contenido. El ornato de estudio viene a concentración, no viene a cadenas cortas, delgadas. Concentración. Más concentración, o sea que el ornato más viscoso va a ser. ¿Ok? Si ustedes revisan la literatura y la regularmente, ser más viscoso, las cadenas son más largas, ser menos viscoso, las cadenas son menos largas, más cortas. Pero eso es bioquímica y molecularmente. Aquí estamos hablando de concentración. Y si ustedes revisan los propios folletos de los viscoelásticos, no todos los laboratorios dicen a cuánto porcentaje. Los de los ornatos de sodio van a ser entre el 1 al 1.6% de concentración. El promedio es 1.4. ¿Cómo? El promedio es 1.6. El sayarín es 2, creo, si mal no recuerdo, tampoco lo dicen claramente.
Cuando ustedes vean un hialuronato de sodio como concentración única en un viscoelástico, ¿qué tipo de viscoelástico creen que es? Nada más posible. Si es un poco más denso, de concentraciones de 1.6, entonces puede tener cierta función también dispersiva, cierto, pero realmente no es completamente dispersivo. ¿Ok? Cohesivo, ya lo demás es cohesivo. Claro que nos protege el endotelium, más se dice que no. Entonces tenemos de hialuronatos dos tipos comunes. El famoso Cyanin no es Z-Yanin, y es el nombre, pues a veces Cyanin. Y el Biobis, que en muchos lados le dicen Biobis. ¿Por qué? Pero Biobis. ¿Ok? Es puro hialuronato. Que diga una mentira que es viscodispersivo, pues también las bolsas de plástico que son biodegradables. Ya después venimos con los de alcohol, que es aquí donde quiero puntualizar algo. Estos, ¿de cuánto es su presentación? ¿Cuánto trae la jeringa? ¿Cuánto? Perfecto. Cirugías fáciles, no complicadas, a veces no sobran. Cirugías que nos complicamos o que se quiere más importante que pedir. Segundo, andan alrededor de 500 a 800 pesos. Y estos nos superan los 1000 pesos cada cosita. Les repito, nos volvemos todos y queremos cosas regaladas. Entonces, si nos acabamos un disco elástico y queremos otro, el problema encaja porque queremos pagar el segundo. Pedimos, lo pagamos. Si van de hambre, ustedes los detalles pagan las dos. Punto. Es así. ¿Ok? Ahora, la diferencia entre estos es muy notoria. Precio, para qué funciona y sobre todo cuánto trae. Que eso jamás se los dice. Entonces, tenemos distintas presentaciones. Duovis. Duo 2. El empaque trae 2 jeringas. 2 discoas. El discoas es puro coindriquín sulfato y el Provis que es hialuro de sodio. Y todavía algo nos hace aquí el dibujo de hacia dónde se va el discoelástico. El Provis se va para abajo. Es un hialuronato de tipo que se va para abajo de tipo dispersivo. Y el viscoa, fíjense, se va para arriba, nos protege el endotelio, es de tipo dispersivo. Pero, aquí viene la cuestión. ¿Cuánto trae el Biovis y cuánto trae el Cyanin? Mililitros. Esto no llega ni a un mililitro. 0.75, 55. Entonces, van a necesitar un segundo viscoelástico. ¿Sí? Trae este punto 55 y este trae punto 70. Dovis. Dovis trae las dos jeringas en un solo empaque, por separado, para que hagan técnicas de absorción. Pero tampoco llega el Dovis a un mililitro. Queda punto 15 por debajo de y el descargo. Y el Discovis es hialuronato con sulfato, es cohesivo dispersivo, adaptativo. Este se trae. Entonces, ustedes ahí tienen lo que ustedes quieran para usar. También existen de otras marcas, existen hindú, existen. A ver, ¿dónde veces yo en la clínica veo lentes y escolásticos? No sabía que ni siquiera existía este país y ya produce lentes escolares. Qué impresión. Entonces, nada más, muy sencillo. Si es puro hialuronato, su función principal va a ser cohesivo. Si es coindriquín sulfato, su principal va a ser dispersivo, no lo que y si está en la combinación de los dos, el viscoadaptativo, y trae un poco más de coindriquín que hialuronato, entonces es más dispersivo que cohesivo. Esa es, digamos, para términos generales, y que entiendan más fácil los distintos. ¿Cuáles son
¿cuál era el rey de la cirugía? El Dionisio. Después Sofía canceló la producción. Yo creo que falta de material, como todo en el COVID, y creció mucho. Es ligeramente más barato que el Dionisio, como 200 pesos. Pero cualquiera les va a servir cirugía común y corriente. Ya en cirugías complicadas, que son de unos materiales bajos, de preferencia siempre tengan un buen dispersivo. Y también hay uno que se llama Sayancoa de Zeiss, que tiene una función similar al Discoa, por eso termina también como Coa. Pues, ¿ok? Entonces, esa, digamos, para que se pregunten en el examen, luego sepan valorar, ¿ok? Listo. Entonces,